Este es un nuevo vídeo de Formación Empresarial Grupo Cero. Soy Elena Trujillo, psicoanalista y formadora de la escuela. Hoy vamos a hablar de escuchar en la empresa. El buen decir tiene que ver con el buen escuchar. En la empresa es fundamental un buen manejo del proceso de comunicación. La escucha es aún más importante que lo que uno diga, ya que sin escucha no podemos saber nada de la realidad material, pero tampoco de la realidad psíquica. Tenemos que aprender a distinguir en la comunicación lo que decimos, lo manifiesto, de lo que verdaderamente decimos o de lo que el otro escucha, lo inconsciente. La comunicación es fundamental en el proceso de selección de personal, por ejemplo, en la relación del trabajador con el cliente o incluso en la relación de los distintos estamentos de la empresa. Podemos llegar a decir que la comunicación, la escucha, es fundamental en la relación de la empresa con el trabajador. La empresa está representada por cada uno de sus integrantes frente al exterior, pero dentro de la empresa va a haber una relación particular entre los directivos o mandos y los trabajadores de la misma. La voz de la empresa será esa voz de esos directivos o de esos mandos. Con ello también se determina la satisfacción que luego los trabajadores de la empresa van a tener en tanto la imagen que la empresa representa respecto a las necesidades afectivas y materiales de cada uno de los trabajadores. En el proceso de comunicación vamos a distinguir lo manifiesto, en lo que decimos lo manifiesto, y lo latente. Un decir manifiesto es lo aparente, lo consciente, es lo que creemos que decimos. Pero eso no va a ser lo más importante en el proceso de comunicación, porque en el decir latente va a ser donde verdaderamente transmitimos la información a la otra persona. Y eso es algo que ni siquiera nosotros mismos podemos manejar. Este decir latente es el que se va a construir en la escucha. ¿De acuerdo? No somos lo aparente. Nuestra verdadera forma de ser es inconsciente. Lo manifiesto, aquello que decimos conscientemente, no se corresponde en absoluto con lo latente. El proceso de comunicación se va a componer de 3 fases. Cada una de ellas se articula en relación a lo que hemos dicho antes, que era fundamental, la escucha. Es decir, sin escucha no podemos comprender y por eso tampoco vamos a poder responder. Primero, instante de escuchar. Es fundamental para una buena comunicación para pasar por ese instante de escuchar. Y escuchar no es escuchar el sonido que el otro emite. Normalmente cuando estamos en una comunicación, partimos de una ideología, de nuestro pensamiento, de nuestra moral. Eso nos va a impedir el proceso de comunicación, porque nosotros, frente a lo nuevo, vamos a confrontar nuestra ideología. Vamos a aprender entonces a apartar nuestros pensamientos de ese proceso de comunicación y a centrarnos en lo que la otra persona escucha. Hay que tener tolerancia hacia las personas, tolerancia hacia las diferencias. Hay que saber esperar. El segundo tiempo de la comunicación va a ser el tiempo de comprender. Es un proceso muy importante el de comprender. Va a depender muy importantemente de la escucha. Y es el que nos va a permitir entender el mensaje que el otro nos va a querer dar. Sin embargo, no es que haya un comunicador, un mensaje y un receptor, sino que las palabras también van a ser algo que va a sorprender al que habla y al que escucha. La comprensión de lo escuchado y nuestra respuesta depende, como hemos dicho, pues de la escucha. Hablar desde un criterio será lo que queremos conseguir, no hablar desde nuestra opinión. Por eso tenemos que entrar después de nuestras palabras. Es muy importante escuchar sin intenciones y comprender va a ser lo más importante porque nos va a permitir la siguiente fase, que es la fase de responder. Una vez que nosotros hemos podido escuchar lo que la otra persona nos quería decir, sin tener en cuenta nuestras opiniones, sin tener en cuenta el pasado, vamos a aceptar lo que el otro nos ha querido decir. Y ahora va a tocar tomar una decisión, responder, emitir una respuesta. Escuchar es un proceso inconsciente, por tanto nosotros tampoco podemos controlar conscientemente la respuesta que vamos a dar. Como veíamos, no hay que apresurarse en responder, más bien es mejor esperar. Nos cuesta aceptar
que las conversaciones se construyen, por eso a veces precipitamos la respuesta y a veces queremos dar una respuesta que teníamos construida previamente o compararlo con una conversación anterior. Eso no nos interesa. Si no quisiéramos ser tan buenos, seríamos mejores, decía Freud. Por eso es importante que seamos pacientes, que escuchemos lo que el otro nos quiere decir, que nos tomemos un tiempo antes de responder para comprender lo que la otra persona nos quiere decir y sobre todo tener en cuenta esa comunicación no verbal que también es importante en el proceso comunicativo. Lo mejor, aprender a escuchar, tolerar las diferencias y entender que las palabras van a ser el puente que unen a las personas y sobre todo darnos cuenta de que las personas es el valor principal de una empresa. Si aprendemos a tener en cuenta los elementos inconscientes, los elementos emocionales que intervienen en los procesos de trabajo, nuestra empresa va a ver potenciados sus resultados y ese es el objetivo que nosotros pretendemos con nuestras acciones en las empresas. Este es el vídeo por hoy y muy pronto tendrán muchos más. Muchas gracias.